Sin duda alguna, el hecho histórico más grande que la humanidad haya podido experimentar o contemplar es la resurrección de Cristo. Y desde ese acontecimiento hasta el día de hoy es un tema que muchas personas hoy en día se siguen debatiendo y tratando de responder la pregunta: ¿Jesús realmente resucitó? Y es justamente la pregunta que vamos a responder este miércoles en Frutos de Vid Responde. Y antes de poder tomar un contexto bíblico para poder responder esta pregunta, muchas veces podemos ver o escuchar a las personas que nos dicen: oye, ¿cómo tú puedes creer estas cosas? ¿Cómo tú puedes creer en algo completamente antinatural y físicamente imposible? De que una persona se levante de los muertos así como de la nada. Tomemos en cuenta algo, estimado oyente. Si Dios existe, entonces los milagros son posibles. Sabemos que Dios existe de muchas maneras, inclusive a través de su creación, que la Biblia misma lo menciona. Entonces, porque Dios existe, los milagros son 100% posibles. Tomando en cuenta también que Jesús era Dios. Entonces Jesús tenía el suficiente poder y la suficiente autoridad sobre la muerte para levantarse de la misma. Y justamente es eso lo que muchas personas buscan cuestionarnos a nosotros como cristianos. Pero también la palabra de Dios narra o habla acerca de esto. Específicamente en el libro de 1 Corintios capítulo 15, cuando el apóstol Pablo estaba teniendo una conversación con algunos creyentes de aquella época, con algunos cristianos de aquella época, inclusive con algunos cristianos que no creían en la resurrección de los muertos, sobre todo en aquel grupo o en aquella secta religiosa llamada los saduceos, que dentro de su doctrina estaba la no creencia de la resurrección de los muertos. Pero Pablo decía lo siguiente en el libro de 1 Corintios capítulo 15, versículos del 12 al 17, que dicen lo siguiente: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y recalco esto que dice el versículo 17, aún estáis en vuestros pecados. Estimado oyente, si Cristo no hubiera resucitado, entonces el cristianismo no hubiese existido. Porque usted cree que en aquellos tiempos una persona hubiera estado lo suficientemente loca para dejar que por sus creencias ilógicas la mataran adentro del Coliseo romano, comida por leones, o crucificada delante de todo el público, o inclusive usada como antorcha humana para poder iluminar las calles? Es un poco ilógico. Pero tomemos en cuenta también, estimado oyente, que la resurrección de Cristo tiene un propósito, o tuvo un propósito, y que hoy en día sigue siendo aplicado a nosotros hoy en día. Y lo recalca el versículo 17, que si Cristo no hubiera resucitado, aún estaríamos en nuestros pecados, o seguiríamos presos al pecado. Uno de los propósitos, estimado oyente, de la resurrección de Cristo, además de demostrarle al mundo que Él verdaderamente era Dios, fue darnos esa completa libertad de nuestros pecados, o rescatarnos completamente de la condenación eterna y darnos a nosotros o traernos salvación, y sobre todo profetizarnos de cierta forma que así como Él resucitó, nosotros algún día resucitaremos juntamente con Él, que la palabra de Dios también lo menciona. Y ese fue uno de los propósitos también por los cuales Cristo resucitó. A pesar de que en aquellos tiempos muchas personas se seguían cuestionando, a pesar de que muchos de ellos fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo, al decir de que
No, o sea, es otra persona, o sea, no puede ser, es ilógico, no puede ser que esto haya pasado, pero realmente Jesús era aquella persona que resucitó. Y la palabra de Dios también indica que después de su resurrección, Jesús apareció todavía durante 40 días a muchísimas personas, mostrándose como un testigo visible, un testigo físico de que Él verdaderamente resucitó. Y es algo maravilloso que nosotros podemos observar a través de su palabra. Y también nosotros, estimado oyente, podemos observar a muchas personas que hoy en día nos cuestionan o siguen cuestionando la fe cristiana a pesar de que tenemos esto hoy en día en nuestras manos. Un libro maravilloso, un libro donde demuestra el maravilloso poder de Dios. Y nos dicen muchas veces de que, ¿cómo puede ser posible que tú estés creyendo este montón de tonterías? ¿Cómo puede ser posible que tú estés creyendo en esta fe completamente ciega, en esta fe ilógica, en esta fe irracional? Y me llama mucha la atención cuando aquellas personas dicen eso, que nosotros como cristianos tenemos una fe irracional, que es algo que no tiene sentido. Nosotros como cristianos tenemos una fe 100% razonable. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos muchísimas razones para creer en lo que nosotros creemos. No solamente por el hecho de tener muchísima información o documentación histórica que avala no solo la existencia de Dios, sino la existencia de Jesús y la resurrección del mismo. Los 4 evangelios, inclusive las cartas que Pablo escribió y otra documentación histórica que es externa a la Biblia. No solamente tenemos eso que se viene o entra dentro de nuestras razones para creer en la resurrección de Cristo, sino que la mayor razón que nosotros tenemos para poder creer en ello es que tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios de milagros, a un Dios de imposibles. Como lo recalcaba al principio del video, estimado oyente, si Dios realmente existe, entonces los milagros son posibles. Dios existe, estimado oyente. Es algo que no podemos excusar. Es algo que se muestra a través de la misma creación que la palabra de Dios lo indica. Y a través de ello es por lo cual nosotros podemos creer en la resurrección de Cristo. Y también a través de ello podemos ver el propósito por el cual Cristo resucitó, que es justamente el darnos ese perdón de nuestros pecados, ese librarnos de la condenación eterna, es el habernos sacado de aquella esclavitud del pecado en la cual nosotros estábamos aferrados en aquel tiempo, y darnos una nueva identidad, darnos una promesa de que así como Él resucitó, nosotros resucitaremos juntamente con Él y estaremos con Él en la eternidad. Ese es el propósito por el cual Cristo resucitó. Y ese mismo mensaje que Jesús impartió a aquellas personas, o que muchas personas que estuvieron impartiendo ese mensaje, es ese mismo el cual le invitamos a que usted escuche en esta hora. Y que usted pueda entender de que el propósito por el cual Jesús resucitó no solamente fue mostrarle al mundo de que Él era Dios, sino demostrarle al mundo de que hay una esperanza, de que hay un perdón de pecados absoluto. Y es lo que Dios le ofrece a usted en esta hora, estimado oyente. Y es algo que usted puede abrazar, puede aceptar, puede reconocer en esta hora con todo su corazón. Puede mandarnos un mensaje con toda confianza y nosotros con muchísimo gusto estaremos enseñándole más acerca de este tema, más acerca de la palabra de Dios y del mensaje maravilloso de Jesús para su vida. Tomemos en cuenta eso, estimado oyente. Nosotros no tenemos una fe irracional, tenemos una fe completamente razonable. Como antes lo mencionaba, no solamente por la evidencia que tenemos, sino porque tenemos al Dios todopoderoso, al Dios de milagros. Espero que esta pregunta haya sido respondida y que sobre todo haya sido de edificación y de bendición para sus vidas. Que el Señor les bendiga grandemente.